Tome su asiento, hermano. Dejamos acá a nuestro hermano Claudio. Tiene la palabra el día de hoy. Amén. Bendiciones, hermano. Que el Señor les bendiga a cada uno de los presentes. Es una alegría poder estar con ustedes hoy día. La verdad que cada vez que el Señor nos congrega es un motivo de gozo. Y no lo digo por, hermano amado, porque sea una frase repetitiva. Yo creo que acá todos me conocen. Y los que no me conocen me van a conocer. Pero, hermano amado, todos saben que desde el tiempo que estoy en esta casa del Señor, por gracia, ¿cuántas veces me han visto faltar? Pocas veces. Entonces no estoy hablando por hablar. La verdad es que para mí es un motivo de gozo el poder estar con ustedes. Amén. Y en mi corazón y en mi mente no entra, hermano amado, no entra la idea de que yo pueda perderme un día en que tenga que congregarme y alabar al Señor. Así es, Señor. No entra en mi mente, seré muy cuadrado, digo yo. Hay algo de aquello, no se aprovechen, pero hay algo de aquello. Y la verdad es que no lo entiendo. Yo no entiendo cómo los cristianos no pueden venir y congregarse si es motivo de gozo. Amén. Y aquí les va otro para los que creen que se salvaron. Tampoco, hermano amado, entra en mi mente el que yo tenga que llegar atrasado. ¿Saben por qué? Porque es motivo de gozo. Es un motivo de sumo, hermano amado, beneficio para nuestras vidas. Aquí, nuestros hermanos nos guían en la alabanza. El trabajo que se dan nuestros hermanos de ensayar, de guiarnos, de organizar todo este sistema de sonido, de luces, para que nosotros podamos alabar al Señor. Y si venimos tristes, hermano amado, aquí hay una palabra del Señor para nuestras vidas. Amén. Entonces mi mente no entra. Y si yo, hermano amado, me falta sabiduría, es en este lugar donde voy a crecer. Amén. Es en este lugar donde el Señor me va a dar crecimiento y me va a fortalecer. Por lo tanto, en mi mente no entra, hermano amado, el venir a la iglesia cabizbajo. No entra eso en mi mente. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere para nuestras vidas es bendición. Amén. Es bendición. Dios constantemente nos está llamando al gozo, a la alabanza. Y yo me gozo en el hermano amado, mis hermanos que nos dirigen en la alabanza, cómo ellos se gozan. Pero de repente abro mis ojos y miro para el lado y no toda la iglesia se goza. Entonces yo no lo entiendo. Es que estamos leyendo una Biblia diferente, digo. No es así, hermano. Es que hay algunos que sí se gozan en el Señor y otros que todavía tienen que conocerle. Quiero invitarles a ir a la Biblia, al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y cuando lo han encontrado, hermano amado, se ponen en pie en reverencia a la palabra del Señor. Me gozaba porque mi hermano Gastón me felicitaba que iba a predicar. Y yo les puedo decir, hermano, les puedo asegurar, no pongan ninguna confianza en mí, pónganla en el Señor. Amén. Gracias, hermano Gastón. Él sabe por qué yo lo digo así. Porque en serio, si nosotros confiamos en nosotros mismos, no vamos a obtener nada. Amén. Creo que el domingo pasado el pastor predicaba acerca de que los tesalonicenses habían recibido la palabra como de parte, porque así es. Entonces leamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oremos, hermano. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este privilegio y esta responsabilidad de compartir tu palabra. Padre amado, te ruego que en tu gracia, Señor, uses mi vida, Padre mío, para poder alimentarnos a través de tu palabra. Que en tu gracia, Padre mío, trates el corazón de la iglesia. Amén. Padre mío, y de aquellos que van a escuchar esta predicación a través de las redes sociales, Padre amado. Bendice a cada uno de los presentes, Padre mío, y que sus almas en este día, Señor, se gocen en tu palabra, se gocen en ti, Padre. Oh, Señor, muchas gracias. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Toma el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Saben, hermano amado? Hay un pensamiento en este mundo que es predominante. Y es que el hombre, el ser humano, encuentra que la vida no tiene sentido. El hombre, hermano amado, camina por este mundo pensando que no hay ninguna expectativa en esta vida. Que la vida es solamente trabajar, hermano amado, tener un matrimonio, criar los hijos y morir. Y muchas veces cuando el ser humano mira el sufrimiento de la vida, por ejemplo, mira los conflictos en el matrimonio. ¿Cuánta gente en este mundo, hermano amado, pasando por diferentes problemas en el matrimonio, diferencias entre ellos? Los que un día se declararon amor, a no mucho tiempo ya se encuentran que no se aman y no quieren seguir juntos. También hay insatisfacción, hermano amado, en los trabajos. Si hiciéramos una encuesta, hermano amado, a los trabajadores y le preguntáramos ¿cuántos vienen con alegría a trabajar? Estoy seguro que, como le ponen ahora una carita, muy satisfecho, no satisfecho, menos satisfecho, nosotros estaríamos por allá por menos satisfechos. También, hermano amado, el tema de las deudas. Cómo el ser humano se aflige por no tener para pagar las deudas que cada día se acumulan. Ya sea, por lo menos en nuestro país, la luz, el agua, el gas, la leña aquí en Chiloé. Y la gente, hermano amado, que está en un consumismo constante de comprar, y se endeuda hasta ya más no poder. En los matrimonios muchas veces enfrentamos adolescentes rebeldes, y eso hace sufrir el corazón del padre y de la madre, y no se le encuentra sentido a la vida, o cuando hay la muerte de un hijo. Hermano amado, todo eso sucede en esta vida. ¿Cuántos matrimonios han perdido a sus hijos? A sus padres. O cuando viene un cáncer. Cuando viene un cáncer a nuestro cuerpo, a nuestra vida. O cuando hay familiares adictos. Cuando hay familiares, hermano amado, metidos en las drogas. Estoy seguro que la vida no tiene sentido en ese momento. También, hermano amado, el cristiano podría decir, yo estoy libre de todas esas cosas. Pero ¿cuántos cristianos, hermano amado, se levantan día a día sin gozo? Se levantan día a día sin expectativa, sin agradecimiento en su corazón. Sino lo único que ellos experimentan es lucha, desilusión y sufrimiento. Y lo único que se escucha en sus vidas es que Cristo venga pronto. Porque están cansados de la vida. Y entonces, hermano amado, eso nos da la introducción para que nosotros nos
sumerjamos en este pasaje de la Escritura, porque ese es el mundo, hermano amado, que nos rodea. Es un mundo que la vida no tiene sentido. Y de hecho, en el libro de Job, capítulo 3, versículo 11, leemos al mismo Job, deseando no haber nacido. Dice así: ¿por qué no morí yo en la matriz o expirar al salir del vientre? ¿Por qué no morí yo en la matriz? Dice, o expiré al salir del vientre. Era tal el sufrimiento que estaba pasando Job, que lo único que él deseaba para tener consuelo era ni siquiera haber nacido. Y eso es lo que causa el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperanza. Luego Job avanza en este sufrimiento, hermano, y en el capítulo 10, versículo 19, Job dice estas palabras: fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. Y es así como se encuentra este mundo hoy en día, lleno de desesperanza. Saben, hermano amado, que la tasa de suicidio en Chile es una tasa muy alta. De cada, creo, 100.000 hombres, hay una tasa elevada de suicidio en Chile entre los hombres. Los hombres son los que más se suicidan, más que las mujeres. ¿Por qué? Porque no le encuentran sentido a la vida. Y por eso este mensaje, hermano amado, a nosotros nos debe hacer entender qué es el Evangelio. Amén. Si nosotros vamos al contexto de lo que estamos leyendo, en el versículo 23 del capítulo 2, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermano amado, aquí dice que habían creído muchos en Jesús, pero ese creer no era una fe basada en Cristo, sino en sus señales. Fíjense, y cómo Jesús rechaza ese tipo de fe, porque esa es una fe que no tiene compromiso, es una fe que no tiene negación, es una fe que no va a crecer cuando venga el sufrimiento. Por lo tanto, Jesús rechaza ese tipo de fe y dice que Él no se fiaba de ellos. Él no se reveló a ellos, hermano amado, como el Mesías. ¿Por qué? Porque no era una fe verdadera. Este mismo tipo de personas que dice ahí en el texto que habían creído son los mismos que después lo crucifican. Por lo tanto, su fe nunca fue verdadera, porque estaba fundamentada en las experiencias, digamos, maravillosas, en las experiencias espectaculares. Porque cuando Jesús hacía un milagro, hermano amado, Jesús causaba en la gente que la gente se maravillaba y quedaba. Nunca había visto tal poder la gente. Por lo tanto, la forma en que el apóstol Juan habla de los milagros no es llamándole milagros ni prodigios, sino él le llama señales. Porque eran milagros, hermano amado, que eran importantes para apuntar o para dar a entender cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Muchas veces pasamos tan rápido, hermano, la lectura de la palabra que no nos damos cuenta que Dios se manifiesta a través de Jesús, revelándose cómo es Él. Él alimentó a 5,000, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es, hermano amado, aquel que nos puede proveer de todo. Cuando Él abre la vista a los ciegos, ¿qué es lo que el Señor quería dar a entender? Que Él es la luz de este mundo. Amén. Hermano amado, cuando Él resucita a Lázaro, ¿qué es lo que Él quería dar a conocer?
vida del hombre. Entonces, cuando el hombre solamente mira el milagro, pero no lo ve como señal, no apunta su corazón hacia aquello que Dios quiere decir a través de ese milagro. Yo personalmente creo que Dios sigue haciendo milagros. Y de hecho, cuando miro nuestras vidas, yo creo que somos un milagro. Creo claramente, hermano amado, que Dios sigue restaurando vidas y sacando hombres de la peor condición para hacerlos hombres nuevos, hombres santos. Dice que Jesús no se fiaba de ellos porque decía que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermano amado, cuando nosotros queremos impresionar a Dios o de alguna forma queremos engañar a Dios, haciéndonos creer pasar por personas más espirituales o más santos de lo que somos, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios, hermano amado, sabe todo lo que está en nuestra vida. Cómo somos, cómo pensamos, cómo actuamos cuando nadie nos ve, cómo hablamos. No nos creamos mejores de lo que somos. Porque no podemos engañar a todos los que nos rodean, pero a Dios jamás le vamos a engañar. Amén. Por lo tanto, hermano amado, cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con total sinceridad, porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe si nuestro corazón está angustiado, está afligido, o si nuestro corazón está en pecado. Él lo sabe. Por lo tanto, es como ser muy torpe tratar de engañar a Dios. Pero créanme, que es uno de los pecados más comunes dentro de la iglesia, que se llama el pecado que no muchas veces se habla, porque todos lo practicamos, y es el pecado de la hipocresía. Entonces, hermano amado, no practiquemos tal pecado, seamos transparentes delante de Dios. Porque en este, hermano amado, en este camino al cual el Señor nos llamó, Él nos llamó a santidad. Claro que sí. Pero, hermano amado, en ese camino nosotros muchas veces vamos a tropezar con nuestro corazón. Por lo tanto, no tratemos de ocultar nuestro pecado haciéndonos creer que no hemos pecado. Sí, hemos pecado. Y tenemos que confesar nuestro pecado. Por lo tanto, no tratemos de engañar a Dios. Y así fue como llegó Nicodemo. Y Nicodemo, hermano amado, era un hombre que dice en la Escritura que era fariseo. Y los fariseos eran una hermandad, una secta, que tenía aproximadamente 6.000 hombres. Pero estos hombres no eran cualquier hombre. Eran hombres que se habían, hermano amado, comprometido con llevar adelante la ley de Jehová. Nosotros siempre vemos el lado negativo de los fariseos, que eran hipócritas, que eran incrédulos, pero tenemos que ver también por qué ellos habían llegado a tomar esta decisión. Porque ellos, en su ceguera, ellos sí querían hacer la voluntad de Dios. Ellos, hermano amado, sí querían poder agradar a Dios, pero no lo hicieron de la forma que realmente Dios quería ser agradado, sino que lo hicieron fundamentado en base a sus propios razonamientos. ¿Saben que el fariseo se comprometía a cumplir 3 leyes? La ley, hermano, de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, la Misná, que es digamos, lo que viene a interpretar, el escriba venía a interpretar la ley de Moisés. La ley de Moisés eran principios en los cuales el pueblo de Israel debía vivir, pero ellos tomaron estos principios y los comenzaron a codificar, a hacer reglas, hermano amado, mandamientos de hombres. Y la ley comenzó ya a distorsionarse. Y si fuera eso suficiente, no conforme con eso, después de la Misná, venía otro intérprete y crearon el Talmud. Entonces tenían más libros para regirse a través, hermano, de reglas tan estrictas que en los días sábados, cuando era día de reposo,
ellos tuvieron que determinar qué era una carga o qué era un trabajo, porque no podían caminar distancia, hermano amado, más allá de 1 kilómetro. Por lo tanto, ellos buscaron la forma de poder caminar más de 1 kilómetro, y ellos tomaban una pieza de alimento, hermano amado, y la iban poniendo de 1 kilómetro en 1 kilómetro. Y así ellos transgredían el mandamiento, pero a la vez sin transgredir el mandamiento. Eran, hermanos, astutos en su forma de vivir. De hecho, ellos decían que no se debían atar cargas. Por lo tanto, comenzaron a ver qué tipo de nudos se podían hacer. Y estaba el nudo del marinero, que no se podía hacer. Por lo tanto, los hombres no podían atar una soga, y cuando querían ir a sacar agua al pozo, como la mujer podía atar su correa, porque eso sí, según ellos era permitido, usaban el cinturón de la mujer para sacar agua del pozo. Por lo tanto, se fijaban en los detalles tan minuciosos, pero a la vez transgredían, hermano amado, los mandamientos. Así eran los fariseos. Ellos querían, hermano amado, hacer la voluntad de Dios, pero distorsionaron los mandamientos, distorsionaron los principios con sus reglas y sus normas. Y de hecho ellos se hacían llamar los separados, que es lo que significa fariseo, que quiere decir que es alguien que se separaba para hacer la voluntad de Dios. Y Nicodemo también era un gobernador, era un miembro del Sanedrín, porque dice que era un principal entre los judíos. Y uno de los deberes de un miembro del Sanedrín, hermano amado, era examinar. Por eso el Señor dice que la piedra del ángulo, la cual rechazaron los edificadores, hermano amado, la cual es Cristo, vino a ser la cabeza del ángulo. Hermano amado, ellos fueron los que evaluaron la vida de Jesús. Por eso dice que uno de sus deberes era examinar y dictaminar en el caso que surgiera un falso profeta. Por eso ellos estaban siempre delante de Juan el Bautista, delante de Jesús o de cualquier otro profeta que surgiera en esa época. Por lo tanto, cuando Nicodemo se acerca a Jesús de noche fue algo sorprendente, porque era sumamente imposible, hermano amado, que alguien que estuviera contrario a lo que el Señor enseñaba. De hecho, Jesús para ellos era mirado como un profeta itinerante y un hijo de carpintero de Nazaret. Así lo catalogaba. Por lo tanto, cuando llega Nicodemo y se acerca a Jesús de noche, fue algo que nadie se lo podía imaginar. Solo la obra de Dios en el corazón de Nicodemo. Hermano amado, Nicodemo, el Espíritu de Dios que obra en el corazón del hombre, lo instó a buscar a Cristo. ¿Por qué? Porque Nicodemo, con todo lo que él hacía, con todo lo que él tenía, con el estatus que tenía ahí en Judá, hermano amado, él reconocía que en su corazón había un vacío, que no lo puede llenar, hermano amado, el que cumplamos una serie de reglamentos. No lo puede llenar, hermano amado, el que tengamos una situación social, digamos, próspera. No lo puede llenar. Por lo tanto, el que Nicodemo se haya acercado a Jesús fue algo sumamente sorprendente. Por eso, algunos creen que Nicodemo vino de noche, por temor a que lo vieran con Jesús. Pero no sabemos si fue aquello, la Biblia no lo dice. Nosotros especulamos, pero no sabemos que quizás Nicodemo lo que él quería era buscar un momento que Jesús estuviese solo, para poder conversar con el Señor, para poder hacerle esas preguntas que él necesitaba, esas respuestas que él quería. Porque a veces, hermano amado, nosotros necesitamos respuestas. Cuando hay, hermano amado, enigmas en nuestra mente, cuando ahí vemos que nuestra alma no prospera, nosotros necesitamos respuestas. Como aquel hombre, hermano amado, que daña a su familia a través del alcohol o de la droga o del adulterio y que no entiende por qué hace lo que hace. Necesita respuestas. Así se acerca Nicodemo.
como un hombre necesitado, como un hombre que está en tinieblas, que está en oscuridad, aún teniendo todo el conocimiento, hermano amado, el mejor conocimiento de la época, se acerca a Jesús. Pero aún así, aunque haya venido de noche, lo importante es que Nicodemo vino. No es importante en qué circunstancias llegamos al Señor, lo importante es llegar al Señor. Mucha gente, hermano amado, mira cómo nosotros llegamos al Señor. Yo no tengo, digamos, autoridad moral para juzgar a nadie de cómo llegar al Señor, pero mucha gente se fija, ese no, quizás que no, Dios no lo atiende, dicen algunos, porque ese es tan pecador, ese es tan chismoso, ese es tan blasfemo, ese es tan terrible, no, que quizás Dios no lo pueda cambiar. Pero hermano amado, cuando alguien se acerca al Señor, es imposible quedar igual. Amén. Cuando alguien conoce al Señor, es imposible, hermano amado, que esa persona no haya sido impactada por el poder de Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, cuando alguien conoce al Señor, es imposible no reconocer los cambios. Hermano amado, Nicodemo se acerca al Señor y, maravillado con las señales que él había visto, le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermano amado, mire cómo se acerca Nicodemo, reconociendo que Jesús había venido de parte de Dios. Pero Nicodemo solamente estaba mirando las señales, al igual que todos los judíos. Y así está mucha gente en este mundo, pidiendo señales. Vienen a las iglesias. Hermano amado, si ponemos un cartel afuera que diga gran campaña de milagros y sanidades, seguramente la gente vendría. Pero si tú pones un cartel allá afuera que diga ven a conocer a Cristo a través de su palabra, es como llamar a la iglesia a estudio, ¿cierto? Hermanos amados, la palabra dice que Nicodemo se acerca a él y le dice: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjense, hermano amado, cómo el giro de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él ve un alma que se acerca delante de Él realmente le dice lo que necesita y no se va por la tangente, como muchas veces hacemos nosotros, tratando de acomodar la palabra, sino que Jesús inmediatamente le dice: Nicodemo, tú estás muerto. Nicodemo, tú por más que vengas a buscar sabiduría, conocimiento, no te va a servir porque tú estás muerto, Nicodemo, le dice. Pero se lo dice de otra forma, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esa es la verdad, hermano amado, del Evangelio. El Evangelio no es una serie de normas que nosotros tengamos que cumplir. El Evangelio es una nueva vida, no de este mundo, sino una vida que vino del cielo. Entonces cuando Nicodemo escucha esto, hermano amado, Nicodemo iba quizás a ponerse a la par con el Señor, pero cuando escucha lo que Jesús le dice, Nicodemo tuvo que reconocer que él no había nacido de nuevo. Y esa es la pregunta. La pregunta no es cuántos años estemos en la iglesia. La pregunta no es cuánto sepamos de la Escritura. La pregunta, hermano amado, ¿hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo? Porque si no hemos nacido de nuevo, hermano amado, tenemos que buscar este nuevo nacimiento. Dice la palabra que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo sí quería nacer de nuevo. Nicodemo entendía que él necesitaba este nuevo nacimiento. Nicodemo había leído, hermano, que Dios le iba a dar un corazón nuevo, pero él no sabía cómo podía hacerlo, porque él todavía había sido un religioso que quizás por dentro mostraba una actitud de piedad, pero por dentro estaba lleno de pecado. Y Nicodemo quería nacer de nuevo, pero no entendía, porque así es el hombre cuando se acerca a Dios. Poco a poco comienza a entender. Y el Señor le comienza a explicar y le dice:
de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo tenía una mentalidad terrenal. Nicodemo solamente pensaba en lo que el hombre podía hacer por Dios. Por eso él pensó, hermano amado, de que él de alguna forma tenía que volver a entrar en el vientre de su madre siendo viejo. Él solo pensaba que él lo podía hacer, pero él no entendía que el nuevo nacimiento solamente se puede dar por la gracia de Dios, sin el esfuerzo del hombre. Gloria a Dios. Porque el hombre está muerto. Así como se acercó Nicodemo a Jesús, el hombre está muerto. Por esa razón es que tiene una vida sin esperanza, una vida sin gozo, una vida sin paz. Por esa razón, hermano, es que le da lo mismo cómo está este mundo. Por esa razón. Porque su vida no tiene propósito. Por eso Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano amado, lo primero que debemos entender, que en los tiempos de Jesús, los judíos entendían más o menos lo que era el nuevo nacimiento. Porque ellos cuando traían un prosélito de los gentiles, del paganismo al judaísmo, ellos entendían que era un cambio radical en la vida de esa persona. Era como un nuevo nacimiento. Tenía que renunciar a todo lo que no era judaísmo. Y ellos más o menos eso entendían del nuevo nacimiento. Y aún los griegos buscaban el nuevo nacimiento. ¿Saben, hermano amado, que habían rituales tan espectaculares, que ellos sepultaban a una persona en un hoyo y luego lo tapaban y por encima le largaban sangre? Y cuando esa persona salía del hoyo, ellos decían que eso era el nuevo nacimiento, era algo místico. Por lo tanto, cuando llega Cristo con el evangelio del nuevo nacimiento, es necesario explicar qué es el nuevo nacimiento en el evangelio. Y el nuevo nacimiento en el evangelio se relaciona con tres características. Por ejemplo, aquel que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Lo primero que se debe entender es qué es el reino de Dios. El reino de Dios, hermano amado, de alguna forma lo podemos entender de manera simple, es cuando Jesús dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Que en el reino de Dios, la voluntad de Dios es respetada y cumplida. Por lo tanto, aquel hermano que ha nacido de nuevo se somete a la voluntad de Dios de forma perfecta. ¿Qué otra cosa simboliza, hermano amado, o significa nacer de nuevo? Si nosotros vamos a Juan 1:12, o retrocedemos a Juan 1:12, leemos que a todos los que le recibieron, los que creyeron en Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, nacer de nuevo quiere decir que alguien es hecho hijo de Dios. Es obediente a su voluntad. Es hecho hijo de Dios. Pero ¿cuál es la esencia de ser un hijo de Dios? Hermano amado, es una obediencia que uno hace, digamos, de forma obligatoria, o hay una esencia en ser hijo de Dios. Si nosotros vamos a Juan 14:15, vamos a leer cuál es la esencia del corazón de aquel que ha nacido de nuevo. Hermano, esto es el motor de lo que debe mover la iglesia. ¿Qué es lo que dice la palabra? Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, hermano, aquel que ha nacido de nuevo, ¿qué es lo que experimenta en su vida? Es un amor genuino por Dios.
Si yo les pregunto, ¿ustedes creen que alguien que ama a su esposa la va a engañar? ¿Qué es lo primero que dice la persona cuando ha sido engañada? ¿Por qué razón la engañó? Cuando alguien es engañado, ¿qué es lo que inmediatamente entiende? Esta persona no me ama. ¿Qué es lo que hace el hombre cuando dice amar a Dios, pero ofende a Dios con su pecado? ¿Qué es lo que le está queriendo decir? Que no lo ama. Que no lo ama. Entonces, hermano amado, una de las características de haber nacido de nuevo es que amas a Dios. Y otra característica de nacer de nuevo es que tiene vida eterna. Aquel que ha nacido de nuevo, hermano amado, tiene vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? No es solamente vivir por toda la eternidad o por todo el tiempo. Eso sí es parte. Pero la vida eterna, hermano amado, no significa solamente eso. Porque si yo les pregunto, ¿los que van al infierno estarán ahí solamente por un tiempo o por la eternidad? Entonces, podríamos decir que tienen vida eterna. Pero eso no es vida eterna según las Escrituras. Eso es muerte eterna. Porque han sido separados de Dios por siempre. Pero vida eterna quiere decir que tenemos comunión con Dios y a la vez tenemos la vida de Dios en nosotros. Por eso, por esa razón, es que aquel que ha nacido de nuevo puede vivir en novedad de vida. Porque no vive ya en la vieja naturaleza, no vive ya bajo su esfuerzo, no vive bajo su intelecto, vive la vida de Dios dentro de él. Que la vida de Dios es santa, es justa, es llena de gozo. La vida de Dios es amor. Por lo tanto, quien tiene la vida eterna, tiene a Dios mismo dentro de sí. Por lo tanto, aquel que ha nacido de nuevo, hermano amado, anda en obediencia en el reino de Dios. Anda en obediencia por amor a Dios y tiene el poder de Dios dentro de sí para hacer su voluntad. Pero si nosotros, hermano amado, pensamos que nosotros lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, estamos equivocados. Completamente equivocados, estamos igual que Nicodemo. Y mucha gente vive en las iglesias, hermano amado, con un pie en el Evangelio y con otro pie en las obras. Vive con un pie, hermano, en la gracia y con otro pie vive tratando de justificarse delante de Dios. No es así. En Cristo hemos recibido una vida eterna completa. ¿Qué es lo que te quiero decir, hermano amado? Que es imposible poder vivir una vida victoriosa en este mundo si no estamos en Cristo. Es imposible. Y muchas veces, hermano, nosotros los cristianos queremos vivir una vida victoriosa en Cristo, pero, y ese pero es el terrible, que lo tratamos de hacer a nuestra manera. Y es lo mismo que hacían Nicodemo. Por esa razón Nicodemo se acerca al Señor. Por esa razón Nicodemo, ese día, hermano amado, reconoce en su corazón que en su corazón había desesperanza, que en su corazón había quizás tristeza, que en su corazón, hermano amado, estaba la tiniebla del pecado. Y él estaba reconociendo que él necesitaba nacer de nuevo. Pero ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Versículo 14 y versículo 15. La palabra de Dios dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano amado, y esa es la verdad del Evangelio, que la única forma de poder recibir vida eterna, de poder nacer de nuevo, de que nuestros pecados sean perdonados, de poder tener poder para vivir en novedad de vida,
y santificar nuestra vida es que tengamos que pasar por la cruz de Cristo. Mirar la cruz de Cristo, creer en la cruz de Cristo, hermano amado, y morir en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano amado, ahí fueron pagados todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. El viejo hombre ha sido declarado muerto. La vieja mujer ha sido declarada muerta. Ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Ya no tiene autoridad sobre nosotros. Porque ahora vivimos por Cristo nuestro Señor y el poder de Dios gobierna nuestras vidas a través de su Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús que de cierto digo, el que no naciere de agua, el que no haya sido limpiado de sus pecados, el que no haya sido perdonado y no naciere del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y eso sucede cuando uno cree que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando entendemos, hermano amado, a través de la fe y confiamos plenamente en la obra de Cristo y dependemos plenamente de Cristo, de su poder, para poder hacer la obra de Dios. Porque no depende, hermano amado, de nosotros. En nada podemos ayudar a la obra de Dios, sino solamente como instrumentos. Y saben, doy gracias a Dios por los músicos, porque el instrumento no se toca solo. El instrumento lo toca el músico. Así somos nosotros en las manos de Dios. Hermano amado, si nosotros queremos vivir vidas victoriosas, tenemos que depender de Cristo. Separado de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Hermano amado, nuestra victoria está en Cristo. Hoy mucha gente en este mundo vive arruinado porque no viene a Cristo. Hoy muchos cristianos, hermano amado, viven vidas mediocres, disculpen la palabra, pero eso es lo que es ser tibio, es mediocre. Hermano amado, viven vidas así porque no están dependiendo de Cristo. No se están gozando del Evangelio, sino que están tratando de vencer el pecado en sus propias fuerzas. Hermano amado, el pecado ya fue muerto. El pecado ya no tiene poder. Por lo tanto, cuando nosotros luchamos contra el pecado, hermano amado, y pensamos que es una pelea que se da entre dos personas que tienen el mismo poder, no estamos entendiendo el Evangelio. El pecado ya fue vencido. Por lo tanto, no se puede enseñorear de nosotros. Cuando nosotros pensamos que debemos luchar con el pecado y que Él tiene poder para vencerlo, estamos dudando de la obra de Dios. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Cristo lo venció. Lo que hay en nuestras vidas hoy, hermano amado, es el residuo que dejó el pecado en nosotros. La maleta que quedó en nosotros. Y muchas veces esa maleta, hermano amado, quiere volver a tomar control de nuestras vidas. Pero acuérdate que está muerto. Está muerto. No puede tomar control sobre ti. ¿Sabes que Dios prueba nuestros corazones? ¿Y cómo lo prueba el Señor o cómo quiere darnos crecimiento? Porque la prueba no es para arruinar, no es para que crezcamos. Lo hace a través de diferentes situaciones. Y Él quiere, hermano amado, que en el sufrimiento, la vida de Cristo venza, hermano amado, todas las circunstancias, todo lo que nos rodea. Hay un testimonio de un hermano y una hermana que ya eran ancianos. Y dice que este hombre, cuando ya era anciano, se declaró homosexual. Un hombre, un cristiano, se declaró homosexual. Y cuando llega, hermano amado, el tiempo, llega al conocimiento de sus hijos, dice que los hijos se rebelaron contra Dios. Y el hermano dice que tuvo que irlo a visitar. Y cuando él fue a visitarlo, dice que él iba diciendo que quizás iba a pillar una situación muy triste, muy desastrosa. Pero cuando llega, encuentra una anciana que estaba postrada y dice que su rostro era de sumo gozo.
¿Saben por qué? Porque las circunstancias no definen lo que hay en nuestro corazón, sino Cristo. Por eso Dios nos va a poner en diferentes situaciones difíciles. Y lo único que nos hará sostener y vencer no es nuestra fuerza, sino la vida de Cristo en nosotros. Si nosotros dependemos de Cristo, hermano amado, no hay nada que nos pueda vencer. Nada. ¿Por qué creen o por qué creemos que los apóstoles estuvieron dispuestos a ser crucificados por Cristo? Estuvieron dispuestos, hermano amado, a ir a la hoguera, a ir a los leones, a ser apedreados, a ser perseguidos, pero no negaron a Cristo porque Cristo estaba con ellos. Hoy muchas veces hay muchas iglesias que no viven a Cristo. Viven solo una religión. Y por eso que cuando llega la prueba, son hundidos por la prueba. Pero el Señor quiere que dependamos de Él. Amén. Quiere que entendamos qué es nacer de nuevo. Es, hermano amado, haber sido perdonado. Es estar en el reino de Dios. Es tener vida eterna y tener amor de Dios. Y todo eso lo recibimos por Cristo. Todo eso lo recibimos por Cristo. Así que si alguien en esta noche está en necesidad en este lugar, si alguien en esta noche, hermano amado, reconoce que está viviendo un evangelio, digamos, débil, un evangelio en sus fuerzas, quisiera invitarlo a pasar a pedir oración. Si alguien necesita oración esta noche, hermano amado, cada vez que la palabra es expuesta es para nuestra bendición. Amén. Cristo está con nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y Él habla en nuestras vidas. ¿Cómo está tu evangelio? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás viniendo a la iglesia con gozo? ¿Estás viviendo el evangelio con poder, con amor? ¿O para ti el evangelio es una carga? Porque si el evangelio es una carga, es porque no estás dependiendo de Cristo, sino que te estás acostumbrando a una religión. Quizás es duro decirlo, pero es mejor decirlo en esta vida que despertar después y no haber nacido de nuevo. Así que Dios les bendiga. Si alguien necesita oración, la invitación está hecha. Quiero invitar a mi hermana Paola para que cantemos una alabanza.